me avisan y en la pausa yo traigo los requisitos. La belleza latina no se niega. ¿Ustedes sabían que, por ejemplo, el 95% de la gente que vive acá en Emiratos Árabes es migrante? Sí. ¿Sabían? Sí, yo sí. Obviously. Bueno, Got nosotros it. somos parte de eso y por eso es que creamos este hermoso programa. 3 acentos. ¡Vamos! Por favor, vamos a presentarnos para ver, para que la gente nos conozca un poquito más. Let's go. Acá tenemos a mi amigo, hermano. El Big Dave. Y por acá, Fabiola, no voy a decir de dónde soy, solamente voy a esperar a que la gente entienda mi acento. yo creo... Facilito. Sí, sale. Facilito. Bueno, le pones aquí mi banderita. I'm from. Ya, ¿Por ya aquí? tú sabes, sí, no. ¿Por O aquí? que lo digan en los comentarios también, a ver si la cachan. Sí, a ver si de pronto te cogen a ti también el acento puertorriqueño. Ya, está ahí medio raro, ¿ah? Yo soy el FG y hermano, la vida en Dubai. Nos pusimos a inventar. Y aquí nos pusimos a inventar y tenemos un podcast en español sobre Dubái, señores. Así que nos tienen que seguir, se tienen que suscribir, tienen que darle like y seguirnos a todas nuestras redes sociales. De eso se trata. Hablamos sobre nuestra experiencia en Dubai. ¿Cómo han estado, chicos? ¿Cómo va todo en Dubai? ¿Qué es lo que pueden decir ustedes? ¿Ah? ¿Cómo ha estado, Dave? Bien. Enfermo, como niño. ¿Enfermo? Enfermo, muy enfermo. Bueno, ahora ¿Por se qué, está, no sé, me dio una gripa el jueves y ya ahorita estoy hecho nada. Y los No hombres sé si cuando se tienen me nota la gripe, voz, bueno. los hombres cuando tienen gripe básicamente se mueren. O sea, es un drama. Suelen decir eso. Un suelen decir eso. drama. Pero para la gente que no sabe, estos días ha estado lloviendo en Dubai. De hecho, ayer se rompió el puto cielo. Sí, se estaba Y cayendo el cielo. Sí, bro. está bien inundado. Y sabes que eso es algo que no te dicen cuando planificas venir a Dubái. En Dubái llueve y también hace frío, hay que venir con suéter. Sí, No tanto, no todo el año, pero sí hace frío en una temporada. Es verdad. La cuestión con Dubái es que no está hecho para la lluvia, ¿no? O sea, No. no, la infraestructura, no hay cañerías, no hay nada. Papi, nos vamos a la mierda. Nos vamos a la mierda, Nada, sí. nada. Se empieza a llover, se va a la mierda esto. Sí, y sí, sí. se inunda como el barrio de mi casa, Literal, en Chile. Pero literal. ojo porque las lluvias aquí son planificadas. O sea, no son, bueno, hasta ahora, esto es lo que tengo entendido que son planificadas. Yo ellos entiendo las también, crean. eso es lo que se rumorea, ¿no? Ellos las Lo que crean, se ellos dice. las En Abu Dhabi. Sí, algo así. Algo así. Hacemos así. la tarea después. Bueno, quería hablar con ustedes sobre... ¿Y yo cómo estoy? A mí no me vas a preguntar No, cómo chuta. estoy. ¿Qué tal que empieza la semana? Disculpa, ¡Aló! Disculpa, Fabi. Fabi, ¿cómo estás? La gente Hay tiene caballeros- la ya gente- no hay caballerosidad, madre, ya no hay no, se acabó. Fabi, se ¿cómo acabó. estás? Bien. Cuéntame. Gracias. Si pudieras describirte, Fabiola, para la gente que no te conoce aquí, dime 3 palabras tuyas que te describen, te hablan más de ti. Oh my God, pero ¿por qué tan Tírale profunda tres, esa pregunta tírale tan 3 palabras que hablan de rápido? ti, Yo soy un dale. amorcito. Yo Ya. soy un amorcito. Pregúntamelo a mí. A ver, cuéntame tú. Dime 3 palabras que te identifican. Intrépido, sagaz, salvaje. Salvaje. Esa es la Uf. ¿La tuya, Dave? 3 palabras que te describen. Uy, man, me corchaste. Ah, no, ¿Viste? Ella lo tenía preparado. ya lo tenías preparado. No, Ay, papi, no que puedo así, yo güey. me conozco. A ver, ¿no me entiendes? Es que yo todavía no me he terminado de conocer. Bueno, yo diría que soy súper empática, un amorcito y no sé, súper Vamos. latina, pero la parte cuchi, no la parte guayma loca. Cuchi. ¿Cuchi? Cuchi. ¿Qué es cuchi? ¿No sabes qué es cuchi? ¿Qué es ¿Ya cuchi? ves? No. Por eso somos 3 acentos. Pero tú lo ocupáis también, cuchi. No, No. ellos no lo usan. ¿Pero qué es cuchi? Yo sí me la sé porque La cercanía sí, cultural. la cercanía. Pero, Cónchale, ya ¿Pero ves. qué es cuchi? Dígame. Es como ya estoy- cute, es como cute, es como Ah, vale, tierno. suéltala. Ah, vale. Es cute. Cuchi. Yes, es Pero tierno. ¿cómo puede ser cuchi? ¿A qué te refieres? Como yo puedo decirle a todo cuchi. Sí, si te Sí, parece así cuchi. como, Dave, Sí. te ves muy cuchi hoy. no, si es lo Pues, suficiente ay, cuchi, pues, sí. Funciona. ¿Cómo? Si no, no. Entonces, se puede usar así, ¿no? Es un- Sí, Ah, o sea, cool. como ese perrito está muy cuchi, o ese bebé que es cuchi, o Algo está muy mono, dicen los españoles. Está mono. muy mono. Ese no me Pero gusta. mono es con es colombiano. Ese no me gusta No, nada. no, pero- mono es A otra mí cosa en tampoco. Colombia. Exacto, es catire. En catire, tú no sabes qué es catire, yo soy catire. Rubio, Ah. mono. Mira. No hemos empezado, ya No, tenemos un pues, montón ya de... ¿Tú tenemos sabes lo un que está montón de cuchi revolteos. también? Juan Valdés, porque ese es nuestro auspiciador. Ah, súper Para toda la cuchi. gente que está acá en Dubai, Juan Valdés Mena es Juan Valdés, que es el único Juan Valdés que tiene servicio a la mesa, hermano. Te vienen a traer acá las cositas y no solo café, porque también tienen comida y un ambiente que si pueden escuchar, ya hay un ambiente bien latino acá pasando. latino. Así que Juan Valdés, el verdadero café colombiano, es de Juan Valdés, Sí. el sabor de todo un país. Gracias, Juan Valdés. ¡Bravo! Nos está auspiciando, ¿ah?
Nos brindaron sus instalaciones con un background de el Burj Khalifa. Uf. Humildemente tenemos este background Tú aquí sabes. para ustedes, así que Papi, nosotros disfruten. no andamos con un edificio así cualquiera, no, No, Burj Khalifa atrás. No, nosotros nos ponemos con bobaditas. Esto es en serio. Algo que quería hablarle es que, bueno, la misma pregunta. Perdón, ¿probaste la Sí, sí. arepita? Ay, que no quiero crear acá una No me guerra. la desprecies. Todavía A no, ver, todavía no, a ver, todavía esa no, es la todavía no. ¿Esta arepa de dónde es? De No, Colombia. no Porque la arepa empecemos. es de Colombia. No empecemos con eso todavía. No queremos discordias. Es el primer episodio. Vamos a calmar. Muy bueno. All good, all good? Hello, Everything how are you? good? All good? Thank you. We're Everything fine. is good. We are fine. Thank Thank you. you so much. Hablando Thank sobre el you. servicio a la mesa y Tú ves, Mira, así como ahí nos atienden está. aquí, me siento en familia. Perfecto. Nadie me va a preguntar a mí cómo está mi ¿qué vida. tal? Cuéntanos sobre tu vida. Ya nos dijiste que eres salvaje. ¿Qué más? Tú sabes Fue lo único que se le quedó, weón. Fue la Ay, no última. Fue la última. No, cuidado porque la novia me cae encima. mi amor, todo bien, ¿eh? Tú sabes el otro día, esta semana ha sido loca para mí. Ha sido bien loca. Estuvo Tuve dura. un accidente, me robaron 2 scooters, pero renuncié hace 2 semanas, pero tengo un nuevo trabajo. Así que ¡Vamos! gracias, Eso. gracias. Tengo un nuevo Eso. trabajo y también me invitaron a varias fiestas esta semana. Ey, sí. Y quiero comentarle eso, estoy un poco harto de las fiestas latinas acá en Dubái. No, güey. A ver, yo amo los latinos, pero estoy un poquito... Es que, bueno, todos los fines de semana, todos los días hay fiesta latina acá. Todos los fines... ¿Qué creen ustedes? ¿Les gusta esa onda, ese ambiente? Ya yo no tengo la energía para eso. O sea, Ya. yo voy a rumbear. Ya yo estoy en una edad donde voy a rumbear un día y tengo que descansar 3 semanas para poder recuperar. Literal, Pero- no, literal, es que ya uno cuando entra a cierta edad ya no le da, Cierta weón. edad. Así tú seas latino y lleves la fiesta en la sangre, man, ya hay momentos en que ya llegas a cierta edad que das fiesta. Pero sonáis das como un fiesta en la abuelo. noche. Man, Sonáis- pero es ¿qué edad que tenés? soy un abuelo. Soy un señor. Soy todo un señor de casa. Pero ¿qué? yo salgo a rumbear un día, weón, y ya son 3 días pasando del guayabo, entonces es Guayabo. ¿Sabes que guayabo en Venezuela es diferente a lo que ustedes utilizan como guayabo? como es guayabo. Pero espera, guayabo, lo primero te refería a resaca, ¿no? Como Sí, sí, a caña. sí, sí, Resaca. resaca. O sea, para mí guayabo, yo lo entiendo en Venezuela como, ay, ya dije dónde era. Rayos. Ah, ya te Rayos, spoileaste, te spoileaste, rayos. te Ton, spoileaste. ton, ton, ton. Bueno, yo lo entiendo más como cuando estás despechado. Como si la gente no se hubiera dado cuenta de Claro, Lo dije. Ay, diabla. Ok. que, Sí, es como más despechado. Quité el misterio. Tengo un Tú acento sabes, si súper tú me dices neutro. Sí. guayabo, me suena más como un jugo de De guayaba. guayaba, ¿sí? claro. No sé, a mí Claro, me mucha da- gente en Latinoamérica lo dice. No, para nosotros es como caña, tenéis caña. Sí. De que estás ratonado. Andáis con caña, andáis con resaca. Uy, no, Sí. darle caña. Vamos a darle caña. Exacto. Pero eso es como meterle, Como bueno, meterle, ponerle vamos bueno. a darle un fire. Sí, Ok. es diferente. Oh, Uy, mira. Estamos en Dubái, señores. Mira. Esto Sí. pasa. Eso es lo que pasa. explícale, Fabi, ¿Será que por se favor, escucha? Explícale. No, en realidad no sé cómo explicar. Ah, ok. Yo, Solo sé sí. que, bueno, esta es una ciudad predominantemente musulmana claro. y tenemos mezquitas en muchos lugares y, bueno, cada cierto tiempo, a ciertas horas que no las sé, pues, bueno, ellos están orando, rezando, no sé, Sí, esas este es un canciones. llamado a la oración, básicamente, un llamado a la oración. Y claro, las mezquitas tienen estos parlantes, micrófonos donde se escucha, si lo pueden escuchar, no sé si lo escuchan, pero hay un llamado a la oración. Sí. Sí, Pero bueno. está ahí, es que está ahí la Ahí está al mezquita lado, nomás, sí, está está al nomás lado. Pero bueno, a ser honesta, retomando el tema de las fiestas, a mí sí me gusta mucho bailar. Yo soy latina y el baile me encanta, pero tengo mis ciertas limitaciones. No me malinterpreten, a mí me encanta. ¿Tú bailas? Esa fue una pregunta antes de salir y él me dijo, no, te la respondo en Estábamos el podcast. antes de empezar a grabar. Ah, Tú- ¿y ustedes Responde, bailan? Una pregunta, sincérate. ¿ustedes bailan? Pero, Sincérate. a ver, tú bailas también, tú bailas de ahí. A ver, mi historia con Nah, el ya. baile, ¿qué pasa? Mi mamá es de Cali. Ok, Todo el mundo que es latino sabe que Cali es la capital de la salsa. ok. Mi mamá baila salsa muy bien, entonces Pero tú, ahí va mi cuento. A ver. A los 12 años mi mamá me dijo, usted no baila un culo, un hijo mío que no baile no es hijo mío, y me cogió y me aleccionó, y pues yo bailo gracias a mi mamá porque ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Cómo se llama tu mamá? Beatriz.
Felicitaciones, señora Beatriz. Muy bien. Beatriz. Hay que verificar ese Por trabajo. favor. Mamita, gracias. Eso fue un regalo, un regalazo. No, ahora Me ha servido, weón, bueno, me ha acá servido la mucho. gente que sabe bailar un poquito ya destaca. Weón. Sí, Porque, sí, sí. a ver, los latinos acá somos minoría, pero la fiesta latina se ha hecho muy trendy. O sea, hay fiestas latinas todos los días. Todos los días puedes encontrar una fiesta Sí, latina. sí, Entonces, si tú como latino vayas a una fiesta latina y te moví un poquito, o si no eres latino, pero te moví un poquito, ya la rompiste. Sí, Pero sabes que exacto. mi percepción es diferente con respecto a eso. ¿De verdad? Porque yo estuve trabajando en una academia de baile por un tiempo, mis inicios acá en Dubái. Ah, pero estás ahí como profesora. No, estaba más como en relaciones públicas, pero bueno, me involucré en Vale, todo vale. esto. Como en administración. Claro, no, nada que ver. No, no, pero yo sé bailar, excuse me. Ajá, entonces estaba allí y realmente la primera vez que yo los vi a ellos bailar era como, no sé bailar. O sea, no sé bailar, esta gente baila. Claro, para ellos es diferente porque ellos están 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Pero qué tipo de baile era? Como Salsa y bachata. Salsa y vale, bachata. vale. Ahora, cuando hablamos de latino más hacia el reggaetón, pues ahí sí Pero- no hay nada que hacer. pero- Ellos Déjame, no tienen déjame ese meter la tumbado. cucharada ahí porque hay una cosa que yo odio de la gente de acá. Y es que ellos creen que ellos bailan salsa, pero no bailan salsa. Ya, pero que tú quizás estés en otro nivel también. No, lo que pasa es que aquí digamos que muchas de las academias de baile les enseñan En línea. a la línea de solo dar vueltas y la cosa de así súper sensual y la cosa, pero es solamente como, Oye, no, buen man, movimiento. no man, pero es que es así y entonces se cogen acá y dan la vuelta, Wow, pero los ya tipos quiero no bailan. bailar Si tú te das contigo. cuenta, los tipos no mueven la cintura, no, no hay bailan. unos que sí, yo Ellos voy a meter la- solamente saben cómo mover los pies para darle vueltas a la chica. Hay unos que bailan, obviamente. Yo meto porque las manos por traen un algunos background. porque, obvio, ese sabor latino, Ajá. solamente los latinos, Exacto. pero realmente le ponen, o sea, le echan Claro, pichón, claro. o sea, es una cosa que es como, wow. Claro, pero si tú pones a bailar esta gente que da muchas vueltas y no sé qué, al lado de un latino, latino. así como nosotros, que bailamos salsita así, tipo tin, tirirín, titín. A ver, Pues, igual hay latinos diferente. que no bailan, Ah, o es sea, real. no mueven muy bien. Ah, papi, yo nací en Bogotá, mi background es de otras ciudades que sí bailan, pero los bogotanos, la mayoría no bailan. Sí, o sea, pero por eso, a ver, en Chile nosotros bailamos, pero tampoco es que le metemos tan cabrón a la salsa, esas cosas. Yo, bueno, soy la excepción. Finally. Yo soy la excepción. ¿Tú conoces a Ana? A Anita, la brasilera. Ajá. Bueno, a mí me decían Nano, a Anito. Te decían ano, ¿por Y qué? yo te voy a Porque- volver. Ano, No ¿por sé. qué? ¿Por qué ano, huevón? Bueno, porque mis caderas hablan por sí solas. Ahí. ¿no entiendes? Sí, sí, sí. No sé si te estás haciendo Dejen en quedar los bien o mal. comentarios si No, quieren. no. Ya va. Vamos a ver, dejen en los comentarios Yo- si quieren ver cómo es que te dicen. Anito. 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 Si quieres no, saber no. cómo No, mueve. así no De me cariño, digan. de cariño. Así no me digan, ¿ah? Pero, De cariño me dicen culito. Claro. Así no me digan, pero sí, o sea, yo una vez dejé con problemas la cadera a una turca bailando acá. No mames, no te creo. Sí, de verdad. de No te verdad. creo. Sí, yo... Hay que ver eso, señores, así que comenten aquí abajo si quieren ver en nuestras redes sociales cómo él mueve las caderas. Sí, vamos a hacer un video de Felipe bailando y rompiendo cinturas como Ronaldinho. Vamos a ver. Podríamos hacer una competición también allá. También podemos hacer algo un va a videito salir, de competencia, algo va a salir de algo eso. de... Pero lo que yo quiero rescatar de todo este tema de las fiestas es que al final, a pesar de que estamos del otro lado del mundo, hay lugares para tú reunirte y ser latino como tú quieres ser latino. O sea, quieres perrear hasta abajo, hay lugares. Quieres bailar salsa, hay lugares. Quieres bailar bachata, Sí. hay lugares. Así que, ay, perdón. Tranquilo, ahí. Así que no le teman a venirse del otro lado del mundo porque, mira, arepas hay. Café ¿esto cómo- colombiano. Café colombiano. ¿Cómo es que se llama esto? Pan de bonos. Pan de bonos. Pan de Los bonos. conocí acá. 100% colombianos. Exacto, o sea, tienes Sí. como estos espacios y Igual es que una la cosa arepa. que quiero rescatar. Ya existen espacios en el Medio Oriente. ¿Y que dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿En dónde estamos ubicados? En el Medio Oriente para, bueno, ser latinos también y mantener nuestra cultura. Tú sabes que, por ejemplo, a mí me molesta un poco que haya tanta fiesta, ¿no? Hay como una fiebre de latino, Sí. de fiesta Todo el latina, mundo quiere ser pero- latino, como dice Bad Bunny. Pero, Exacto. Es verdad, es verdad. Es Pero es que verdad. es demasiada, weón. Pero está bueno, o sea, está la opción de que tú podés escoger ahora. O sea, me imagino que hace un par de años atrás tú estabas ya hay más tiempo acá. Yo llevo 4 No años era- acá. No era tan así, ¿no? Ahorita está con más furor la fiesta latina, en realidad, porque ya cuando yo llegué sí habían sitios, un par, muy conocidos en ese momento, pero ahorita ya es fiesta tras fiesta y lo que ¿Cuándo ustedes descansas? decían.
lo que ustedes decían, man, es la fiesta latina Sí. es toda la semana. Toda la Sí, semana, cada día de la semana hay un día de fiesta latina. Disfruten si tienen la energía. Yo, una vez al mes. Yo no, a mí una vez al año. Ya, Soy sí, un señor. pero el viejito soy yo. Oye, hay una dinámica que tenemos para este primer capítulo. Se trata de lo bueno y lo malo. Nuestra increíble asistente de producción, Stephanie, nos preparó esto. Básicamente, acá hay un concepto, hay un topic, hay un tema. Vamos a sacar uno Cada uno. cada uno, Uno cada y uno. vamos a hablar cada uno de nosotros sobre ese tema, De lo sobre lo bueno y lo malo que malo, pensamos exacto. sobre eso. Exacto. ¿Sí? Vamos, por favor, Por aquí. favor. Yo primero las damas. Ok, Ay, of course, Dios, of qué course. responsabilidad. Of course. Living with other people. Because es en inglés, porque ajá. A ver. Ok, lo bueno y lo malo de vivir con otras personas. Se me hace súper fácil responder esto, me encanta. Explícale por qué, bueno, Ok. por qué se vive con otras personas acá. ¿Qué Bueno, pasa la con vida eso? en Hay Dubái. mucha gente que no sabe. Claro. La gente que no está en Dubái es la que realmente no sabe cómo se vive en Dubái. Muchas Exacto. personas viven, entonces pues... Bueno, se de lo hecho, expliqué yo viví por mucho tiempo con roommates y ¿Qué es tienes un roomie? compañeros de cuarto. Ujú. Entonces, bueno, acá en Dubái es muy común cuando estás llegando y cuando estás como buscando la forma de superarte y crecer, vivir con otras personas para economizar precios. Puedes vivir, o sea, desde 2 personas hasta 8 personas. Hay gente de muchas nacionalidades que viven con 8 personas en un espacio súper pequeño. No es mi caso, no tengo esa experiencia, gracias a Dios, pero sí viví con 4 chicas. En la O sea, misma éramos habitación, 5, ¿no? En la éramos misma 5. habitación. Sí, éramos Vale. 5. O sea, 5, 4 más que yo. Afortunadamente todas latinas, todas colombianas y yo venezolana. ¿Por qué afortunadamente? ¿Ah? Porque los Porque- colombianos son la verga, güey. Son las americanas. No, porque, o sea, cuando yo llegué acá mi inglés estaba más bajo, entonces, bueno, poder tener a alguien con quien hablar en español para cosas cotidianas es Claro. mucho más favorable, es mucho más sencillo. Sí, Imagínate sí. tener un problema y que no hablen el mismo idioma. Es que es inevitable también. No sé si, bueno, cuando no tienes tan buen inglés es bueno porque te ayuda mucho la gente y tal. Pero cuando ya tienes mejor inglés, de pronto es un error que comete mucho la gente de juntarse mucho con latinos. Entonces no puedes como expandir tu Sí, tu grupo- círculo, ¿no? Aquí Tu tenemos- círculo, tu networking, Exacto, y no mejores exacto. tu inglés Y también. no mejoras o sea, tu inglés y siempre mantienes hablando en español, no mejoras tu inglés. Entonces, Sí, That's right. todo tiene sus pros y sus contras Claro. y precisamente de eso vamos a hablar, lo bueno y lo malo de Dime, living Jared, with other people. Tíramelo. ¿Cuáles son tus buenos y una buena y una malo de vivir con... Oye, Con- lo malo, vamos a empezar por lo malo, es que no tienes tu espacio. O sea, tienes que tener cuidado con la luz, a la hora en la que llegas o la que sales. Entonces, como que de repente los horarios no coinciden porque tenemos diferentes trabajos con diferentes horarios. Entonces, en ese momento puede ser un poco complicado. Como acostumbrarte a respetar al otro para que también te respeten a ti. Sí, Entonces, sí. ese puede ser como lo malo. Pero honestamente siento que también está la parte buena que compensa muchísimo y es que acá en Dubái estamos solos. Entonces, si consigues buenos roommates, wow, el support, o sea, el apoyo que te dan es increíble. El hecho de que llegues un día y tener con quien decir este día fue una mierda, te apoya, o también ser apoyo de alguien, o sea, realmente tener a alguien con quien, o sea, que tú llegas a casa y que te reciba, es cool. Yo creo que eso pasa cuando empecé a salir y vivir afuera, ¿no? Salí un poco de tu país y tenés que empezar a conocer gente nueva. O sea, no Claro. estáis con tus amigos, no estáis con tu familia, Seguro. no estáis quizás con tu pareja o tu novio. Y tener a alguien con quien conversar y, bueno, decir hola y que Sí. diga hola, ya es ¿Qué cool. tal el día? Sí, Es verdad. ya está cool. Ya está Entonces cool. lo bueno es eso, o sea, lo bueno es que tienes, o sea, dependiendo de los roomies que te toquen o que consigas, lo bueno es que no te encuentras solo en una ciudad que estás nuevo. Ujú. Lo malo es que, oye, no sé, me quiero secar el pelo, no puedo hacer bulla porque ya se están durmiendo, ¿sabes? Entonces son cosas que hay que equilibrar, pero honestamente es una buena experiencia y como parte del proceso de cuando emigras. ¿Qué decís tú de ahí? yo digo, lo malo es que, man, siempre compartir espacio con alguien es incómodo. Weón. ¿Por qué? Porque, bueno, por lo menos para mí, a mí me gusta mucho la privacidad. Weón. Entonces, no sé, creo que a la gente en general le gusta la privacidad. Y tener tu propia privacidad, tus propias cosas, como tu propio espacio para tus cosas. El hecho de estar compartiendo con 2, 3 personas en el mismo lugar, en la misma habitación, eso te quita privacidad sí o sí. Güey. O sea, Sí, no obvio, es como obvio. que, ¿sí? O sea, no puedes hablar tranquilo. O sea, el mismo hecho de estar compartiendo ya no te ya sería algo malo. Sí, pues en realidad, bueno, yo sí lo hice. Yo Ah. recién cuando llegué, el primer cuarto con el que compartí fue con 2
árabes, ¿Vale? eran de Egipto. Los tipos súper buena gentes y para qué, pero muy respetuosos, pero igual, o sea, es la cuestión de tú tienes que tener tu privacidad. Sí, sí. Lo bueno, por ejemplo, lo tomo de ellos, de ese mismo Experiencia. ejemplo, y es que los manes cocinaban y me decían como, venga, vamos a comer, venga, lo invitamos a comer, y cocinaban súper rico y cosas súper chéveres, y como esa familiaridad con algunas personas con las que convives, eso está chévere también, como que te encuentras con ciertas personas que tú dices como, hey, man, qué bacano, como que la gente sea así, que sean como tan dados a... Pero están como lo mismo, más o menos. ¿Ah? Sí, Es que al final, sí, es que tiene su, te digo, yo me he sentido mal y tener a mis roommates que de repente me traigan un tecito es como, Sí, no, está súper Ajá. cool. Como también puedes tener roommates que son unos hijueputas literalmente y te van a Yo hacer ruido a medianoche tuve- y les importa un culo, o sea... tuve un roommate, yo compartí, cuando llegué también compartía, y tuve... Helicóptero, ¿eh? Sí, Estamos en vivo. Lo están transmitiendo ahí en el... Tú sabes, tuve un roommate que yo compartía con 4 más personas en una master room. Entonces, uno de estos roommates le metía la rumba, esto mismo que estábamos hablando, pero le Pero metía fuerte. duro. Lo que pasa es que cuando tú llegáis, como que llegáis tan loco con Dubái y todo, que como que te olvidáis, te dejáis llevar, Sí, y Dubái te come. Sí, O sea, te come el bolsillo sí. y te come La energía, el alma, la el energía. alma, sí, literal. Sí, porque es impresionante cuando llegáis. Esto es súper, súper cool. Y hay fiesta 24/7, o sea, podéis tener Sí. fiesta 24/7 si tú quieres. Si tienes los modos, claro. Entonces, este tipo le metía la rumba duro, y llegaba de noche, papi, borrachísimo, metiendo bulla, hablando por celular, y nosotros tuvimos que bye bye. Matar... mandarlo para su país. Entonces no. coincides cuáles son los buenos y los malos para ti. Yo creo que más o menos, claro, el punto de tener que compartir ciertas situaciones, ciertos espacios, es difícil. Si tienes la suerte de congeniar con tu roommate, está cool, pero sí, la privacidad creo que es impagable. Sí, es impagable. verdad, es verdad. Y lo bueno es quizás que compartís gastos. Creo que eso, más allá de lo de la familia, yo estoy de acuerdo, pero es caro vivir en Dubái. O sea, al principio, sobre todo, que estáis buscando trabajo, la mayoría de los inmigrantes que llegan están buscando trabajo. So, compartir los gastos de una habitación o del lugar donde uno está, creo que está cool. Sí, está bien. sí, Pensando está en el money. Sí, porque Yo pensando en la emoción y él porque si también. ustedes no están en Porque Dubái... Quería dar No. otro punto de vista. No, bien, good No, job, es verdad, good job. es verdad. Si ustedes no están en Dubái, en verdad, Dubái no es un lugar barato para vivir en cuanto a vivienda. Hay otras cosas que son un poco más baratas, pero en cuanto a vivienda es un lugar bastante... También de donde bastante quieras vivir, caro. porque por lo Sí. menos yo estaba viviendo en Marina, y estoy viviendo en Marina y tengo que sin vista, Pal Jumeirah, y tengo todo allí súper cool. Pero estoy compartiendo. Pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? Claro, ¿a qué costo? Sí, Exacto. bueno, eso me pasa que mucha gente no entiende eso. Yo creo Y que me ya. dice ¿no? como, tú sabes, como que quiere vivir lo mejor a un bajo precio y tener como todas las Exacto, comodidades. exacto. No, es una otra. O sea, Sí. es Sí, una no, otra. no se puede. ¿Nos da chance de hacer otra? ¿Una más? ¿Cuánto ¿Una tiempo más? vamos? Ok. Sí, sí, sí. No. Exacto. Ya me se Da vaya. chance. A ver. Esta dice, ¿Qué? dice, gente española. Gente española. Sí, pero es que Dice Spanish people. So, lo cojo como... Pero Spanish people... ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Steffi, ¿a qué te refieres? Cuando yo con vi Spanish people? España. Pero, de de España, España. literal, o sea, ya nos fuimos así Ah, con- nos vamos beef. Vamos a fuego. Vamos a desmonetizarnos de Yo no una. entendí. weón. La pregunta. Lo bueno y lo malo de los españoles. Compartiendo acá, claro, eso ¿De es. española? O sea, de Españoles de people who España. speak No, de Spanish? España. People España. from Spain. Ya, Spain, exacto. People Sí, from es que nuestra España. producción es en inglés. Entonces, Tú sabes. sí. A ver. Uf. Tú sabes que no me gusta cómo habla. Eso es lo malo. Su acento no me gusta. Agree. Lo bueno, me excita. Bueno, porque creo que. A ver, es que tiene. Me voy a explicar para que no se malinterprete. Creo que es de. Tú sabes, incluso Antonio Banderas, cuando habla como el gato con bota. Es el ceseo. Que sí, que dice como, Uf. vamos, A ver, vamos. que te voy a tirar, que, ay, ay. Claro, Sí. está súper sexy. Claro, claro. Y las chicas también, o sea, súper sexy.
O sea, que Antonio Banderas te llegara y te diga como, tío, vamos ahí al rinconcito. Papi, vamos. Sí, vamos, de vamos. Oh my God. Pero es que duro, es que Fuertes declaraciones. es sensual, Fuerte güey, declaración. es sensual. Las chicas también son sensual al tono. Pero hay ciertas palabras como Acabó. que, como que no. Entonces, tiene un pro y contra. Esa sería mi humilde opinión, ¿no? Mi humilde opinión. Papi. Bueno, no sé, o sea, honestamente a mí los españoles en general, ahorita termino con un español en mi vida, no sé. Pero no sé, no me gusta su acento en general. ¿No te gusta nada? No, y no sé si es por las personas que he conocido, pero la mayoría siempre son como muy pretenciosos, muy, yo soy de España. Y el español es de aquí, y es como, sorry, nuestro español es más cool. Ups, Yo estoy de acuerdo con esa. Nuestro español es más cool. el español es más Claro. cool, pero la realidad es que viene de España. Bueno, no sé, es un mix ahí interesante, Que- pero Que la gente lo ponga en los comentarios, ¿ah? Ya. discutir ¿qué sobre eso sienten? también Los es divertido. españoles nos pero- van a matar en los comentarios. No, lo importante es que nos respetamos al final y eso es una de las cosas que quiero rescatar de Dubái. Yo o no sea, respeto a nadie. No, sí. o sea, esa es una de las cosas que quiero rescatar de Dubái Sí, porque, verdad. bueno, a fin de cuentas aquí echamos broma, chalequeamos, no sé cómo me siguen. No, chalequeamos en Colombia es que te roban así sin que te des cuenta. Ay, No, concha. chalequeamos se te pone una chamarra en Chile. No, man. De chaleco. Bueno, echamos broma. Echamos Sí, broma. sí, sí, echamos nos broma. llevamos, Ok. nos llevamos Exacto, cool, sí. sí. peleamos sobre de quién es la arepa, quién no, pero al final, bueno, estamos aquí, somos familia, nos unimos. Latino Gang, papi, Latino Gang. Claro. Spanish people. Pero espera, tú dijiste una mala nada más, o esa es la buena también. O sea, no piensas nada bueno de los españoles. Quizás su cultura, ¿no? Son. Bueno, a mí me encanta España en general, o sea, me encanta como comida, ¿no? luce la ciudad, la comida, oh my god. Yo diría la comida española está No, dura. pero es que Ya. son la gente, people, Spanish dice people. people. Tratemos de buscarle algo bueno. O sea, si no son yo, tan ok, ya sé, malos. son A gente de ver, palabra. tapas, Te puedo decir paella, que son gente de papi, tienen palabra. cosas buenas. Puedo decir que son gente de palabra. O sea, son gente que dicen y hacen. Ok, duro. Cool. Bueno, yo personalmente he conocido un par de españoles acá en Dubái. Todos los españoles que he conocido tienen buenos puestos, tienen, o sea, buenos cargos, están bien montados. Entonces, pues... Pero algo bueno, algo malo. No, lo digo porque la cuestión de pretenciosos que decía Fabi, vale, eso, vale. pero digamos que a mí no me tocó, con ellos como que no me dio esa vibra de son pretenciosos, de que son así como pretenciosos, pero pues como que lo bueno es que no sé qué será lo bueno. No tiene nada bueno. Qué chicos. difícil España fue no tiene esta. nada bueno. No, mira, lo malo es que creen que la lengua española, o sea, el idioma que ellos hablan, que es la lengua española Es la pura, por así decirlo, Sí. es lo máximo, weón, y ellos dicen palabras como Shakespeare, Ya. que man, o sea, no, o sea, ¿sí me entiendes? No. Tú sabes Wolverine. Son muy literales. Wolverine. Ah, ellos le ¿Lo cambiaron ves, el no? Lo nombre. ves, ¿no? Y todas Papi, esas que cosas. esa mierda lo ves, no. ¿Tú me entiendes? Pero sí, o sea, como que son demasiado, el idioma como que sí no me... Y son demasiado orgullosos del idioma español. y, Bueno, pa- pero a fin de pa- cuentas nosotros también vamos a estar orgullosos de nosotros. Claro, no, ¿ves? pero pues hay cosas que... Es otro level. Si tú no dices, o sea... sí. Ok. Y lo bueno, pues no sé, al final algunos son como bien friendly, ¿no? Entonces pues, pero pues es que también depende, yo siento que Depende. eso depende también de la región, de donde vienes, igual pasa con los latinos, Sí. entonces pues... Sí. Es difícil de generalizar. Sí, es Exacto, difícil, exacto, es difícil. exacto. Pero creo que todos concordamos en que no nos acaben bien los españoles. Es broma. Deberíamos invitar a un ¿Nos da para español una aquí. más o no? ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos con el otro. Vamos con el otro. Hicimos otra dinámica en nuestro Instagram. Hicimos preguntas a ustedes, nuestros queridos seguidores, nuestros primeros seguidores. Le hicimos preguntas sobre qué querían saber o qué les causaba curiosidad sobre Dubái. Nos llegaron algunas. Dave. Dale tú, que a ti te llegaron como, mejor dicho. No, pero ayer conversamos, te llegó una súper buena. Te llegó una súper buena que creo que... Nos puede dar para hablar. Sí, me llegó una que decía... Más o menos, ¿no? Más ¿Cómo o era? menos, ¿Te acuerdas no quién es era? así, Para tirarle lo que- los saludos, lo que- tirarle los saludos a la cámara. ¿Quién era? No me acuerdo el usuario, pero sé cómo se llama Geraldine. Geraldine. Es Geraldine, un La besote. pondremos por aquí. something. Ey, Gracias. buena pregunta. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta.
Nada, que sí Nada. es fácil conseguir marrano en Dubái. Marrano. ¿Sabes a qué se refiere la pregunta? Los colombianos van a entender esto, pero si usted es latino y no Marrano. sabe qué es esto, es fácil conseguir quien te mantenga en Dubái. Sponsor. Su Oh, habibi, Su habibi, su habibi. jeque. Su jeque. Quizás Fabi es la más Yo apropiada para creo decir que es la esto. más indicada para Lo que pasa es que responder yo no lo he primero. estado buscando. No sé si buscándolo, pues de repente la cosa cambiaría. Pero creo que las oportunidades acá están. O sea. Pero no te han buscado a ti. Quizás también. Sí, claro. ¿No te ha nada, pasado o sea, algo que digan como, o sea, a ver, aquí pasa sí. mucho? A ver, yo sé, a mi novia sí la han buscado. Sí, en ¿Le su pitan? trabajo mismo, sí, Le como que pitan le los hablan, carros, le le hablan, tratan le de- dicen como, Es que oye, aquí en la calle te hablan. O sea, y en la. tú ves. Exacto. Entonces, te han Ah, sí, buscado. es que te estaba haciendo la que no. Sí, la cucha. Es que a ver, o sea, en la calle o sea, aquí la gente es como muy open mind y Ok. se te acerca fácilmente y bueno, está de tu parte si lo aceptas o lo rechazas. Ojo, si quieres rechazarlo, pues se van a Son se muy van- friendly. se van a hacer un lado, pero como la mayoría, mi justificación es como la mayoría de la gente está sola, pues la apertura para aproximarte a alguien es más amplia que en Latinoamérica o en otros países del mundo. Y la seguridad, pero a ver, de ahí a que realmente sea tu sponsor y que te consigas el Habibi y te casaste y no sé qué, pues bueno, creo que hay una distancia bastante amplia. Pero tú, Pero sí he conocido casos que, bueno, consiguen a alguien acá y terminan viajando por todo el mundo. pero Yo tú como dirías también- que eso pasa más, podría tener más chances de que eso pase acá o en otros países. Absolutely. O sea, tú vas a un supermercado y alrededor puedes tener un montón de gente rica alrededor. O sea, hay mucha gente con plata en Dubái, es una realidad. Ahora que, bueno, tengas las cualidades para casarlo, no, bueno, eso queda de ti. Claro, hay que ver otras las cosas opor- que la- se involucran, ¿no? Las oportunidades están, obviamente. Incluso para los hombres también. O sea, creo que hay hombres que han conseguido como chicas que... Opa, ¿por qué no me dijeron ¿Qué? antes? O sea, sí lo hay, pero a ver, yo considero que no debería ser el focus, porque hay muchas oportunidades en Dubái, entonces venir con la intención de ser mantenido, pues no necesariamente. Si te consigues el amor, genial. Ah, pero hay muchas Mira, chicas, mira, o sea, a mí ¿cómo no que me trabajas? complica. A mí no me Pues mira, a complica. ver, nosotros acá pensando, No, o sea, creo que si vienes con tu focus en otra cosa y después como que, bueno, le echas ojito a ver qué consigues, pues de repente puedes conseguir y las oportunidades son más amplias. Pero yo, humildemente, recomendaría que no te enfoques en eso, el amor llega solito. Mira. Me puse romántica. No, pero parte de, ¿o no? También de lo que pasa acá y nuestras visiones también, ¿no? ¿Tú qué opináis, Dave? yo siento que sí es fácil conseguir marrano. Marrano. Sí es fácil conseguir marrano. Incluso, yo estoy de acuerdo, incluso creo que al ser latinos tenemos más chances. Tengo Eso es amigas, real. tengo amigas de Colombia que han conseguido marrano. No voy a decir nombres porque ¿para qué? No, tírala, no, hombre. No voy a tíralo, quemar no. gente, no voy a quemar gente, pero sí, tengo amigos que han conseguido marrano. Tengo amigas que salen con uno que otro Habibi por ahí, pero pues man, o sea, yo también siento que es como, se normalizó un poco eso acá, de salir Sí. en citas y como que es un intercambio de... Sí, claro, todos ganan, ¿no? Todos ganamos. Could you check if my phone is still recording? ¡Producción! Producción, Tengo ¿estamos miedo. todos ok? Estamos todos bien. Bueno, Sí. ya estamos, Ok. ¿ah? Ya estamos. Creo que por el momento ya nos vamos para el carajo. Son 35 minutos. Dave, si la gente te quiere seguir, ¿dónde te va a seguir, por favor? En Instagram aparece como el Big Dave o Big Dave. Y ya, por Solamente ahora, en Instagram. En por ahora en YouTube. Instagram, después vamos a ir metiéndole a YouTube y otras redes. Por Mi aquí, querida Fabiola. por aquí, Mayres Bastidas. Tengo que cambiar ese nombre por Fabio Bastidas o algo así. Pero de momento es Mayres Bastidas, que es mi primer nombre. Decidí utilizar el Fabiola aquí porque es más fácil pronunciar Fabiola que Mayres. La R puede ser un problema. Pero bueno, Fabiola. Mayres Bastidas en Instagram. Y yo soy el FG, me pueden encontrar en todas las plataformas. Estoy en YouTube, estoy en Instagram, Twitter, Tinder, Karem. Búscame en Karem, Ana Taxi, Switch. en todas partes, papi. Estamos en gente todas partes. famosa. Dale, nos vemos en el siguiente episodio. Chao, gracias. Bye, 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 bye.